It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hey tú, sí tú, ¿te gustaría tener una dinastía como la de Michael Jordan o como la de Steph Curry, los Chicago Bulls o como la de Golden State? Quédate hasta el final del video, te estaré dando un consejo extra, la cual serás imparable. Comparte este video, dale like, suscríbete si no lo has hecho, quédate hasta el final del video. Ahora sí, comencemos con él. Mientras les estaré explicando cómo crear tu alineación perfecta, estaré jugando un torneo de liga. Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Aquí, ya si tú no tienes una liga, únete a mi liga, se llama Team Listo. Las puertas están abiertas. Más de solicitud que quiera entrar, ¿ok? Yo te lo estaré aceptando. Bueno, ahora sí, para tener una alineación perfecta, tendremos que saber las siguientes características para que sean compatibles y para que todos rindan. Yo ya tengo mi alineación perfecta, aunque sean jugadores con más media, yo no los cambiaré. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo juegan ellos. Yo ya tuve un tiempo jugando con ellos y están muy buenos. He ganado con media más arriba que yo. Les he dado un bate, que no me lo crean. Ahora sí, comencemos. Vamos a jugar contra uno de 92. Vamos a ver qué trae. Ahora sí. Primero nos basaremos en el base. El base es la cabeza del equipo. Estoy agarrando señal, carnal. El base es la cabeza del equipo. Es el que parte bola, el que da más asistencia. Más asistencia que todos. Es el mero principal. Pero los datos que les estaré dando, lo que debe de tener, son los siguientes. Primero, debe tener un triple estupendo. Y dirán, pero ¿por qué si no dependen de eso? Bueno, ahorita les explicaré por qué. Porque toda la alineación en conjunto va a ser muy compatible y te lo van a ver. Bueno, lo primero que debe tener un base perfecto debe ser el triple. Debe tener arriba de 90 de triple. Ya sé que no todos tienen triples, pero los que tengan triples, esos pónganlo. Ok. El siguiente va a tener que arriba de 80 de robo. Ok, ya que es indispensable para los contragolpes. Lo tercero que debe tener son las intercepciones al balón. O sea, cuando un contrario da un pase, esa es una intercepción si la roban. Viene conjugado con lo de robo, por eso les digo que debe tener un gran robo. Como yo tengo Steph Curry tiene como 85 de robo más o menos y intercepción tiene 90. O sea, son compatibles. Ok. Y ya. Y lo último que debe tener tu base es visión del juego. Ya que es el que estará dando los contragolpes, el que estará dando las asistencias, es el que está repartiendo bolas, el que va a caer más puntos. Este va a ser la mayoría de todo, ¿ok? Ahora sí vamos con el siguiente jugador o la siguiente posición, es el escolta. El escolta, para que sea compatible con tu base, debe de ser rápido. ¿Por qué rápido? Porque va a ser uno de los más rápidos de todo el equipo, ya que los demás ya serán más lentos. ¿Por qué? Por la estatura o por tal cosa. Lo que debe tener tu escolta es velocidad. Velocidad debe tener arriba de 80. Arriba de 80, ok. Agilidad también debe tener arriba de 80. Te van dos. Tercero que debe tener tu escolta es rapidez. Lo otro que debe tener tu escolta, tiro a media distancia. Eso será indispensable. ¿Por qué?
porque será el que va a acompañar al base, es el que le va a estar haciendo compañía todo el tiempo. Por eso debe tener, no tan bueno, aunque tenga 70 de tiro de media distancia estará perfecto. Ahora sí, vámonos con la tercera posición. La tercera posición se basa en lo siguiente, se basa en tiro a media distancia. Eso sí, debe tener un gran tiro, arriba de 95, 90, sí, 95 arriba. Otra, la fuerza en cuerpo físico, en que casi nadie lo podrá pasar, ¿ok? Eso es fuerza. El palmeo al balón es casi igual que intercepción, pero que pelee las bolas. Por eso, perdón, los balones, hombre, que pelee los balones. Ya teniendo esos tres así, estos son los siguientes dos que faltan. Uno es el ala pivot. El ala pivot debe medir al menos 2 metros con 5 centímetros, ya que es uno de los dos que va a estar peleando por las bolas. Eso es lo indispensable, la altura primero. Ya teniendo la altura, debe tener rebote ofensivo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que peleen las bolas ofensivamente, o sea, al atacar. Debe de tener rebote defensivo. Esas son las pelotas que tira tu contrario, así como esa, y las gana, miren, ¿ok? Lo tercero son las bandejas, ya que ese ala pivot será el que defina las jugadas, los contragolpes. Y también debe tener mates, ya que por lo mismo que va a recibir todas las bolas que roben o todo lo que ganen, va a ser el primero, porque es el primero que corre. Mira, aquí ya vieron que fue Garner el primero que corrió. ¿Vieron? Debe tener buen bate. Bueno, ya teniendo un ala pivot, ya nos faltaría solo el pivot. El pivot, ese debe tener, primero que nada, debe tener salto vertical. ¿Ok? Tiene que tener palmeo. Tiene que tener fuerza también, porque ese será el jugador más completo que tendremos dentro de la cancha. ¿Ok? Ya voy a la ropa de esto aquí. Ese que debe tener fuerza, palmeo y manos en el poste, así se llaman las manos en el poste, sí. Y me dirán, ¿y esta alineación para qué sirve? Esta alineación más que nada sirve para ganarle a cualquier equipo. Primero, ahorita si no se dan cuenta voy a decir cómo funciona. El ala pivot y el pivot lo dedicaremos más que nada a los rebotes y a las finalizaciones con los contragolpes. Y ya antes de que te vayas, comenta quién gana la serie, Milwaukee Bucks o Atlanta Hawks. Comenten, los estaré leyendo a todos. Ahora sí, sigamos con el video. Ya el alero, el base, esos son los que van a robar, van a tirar y van a pasar. Por eso deben tener esas características. Por eso debe tener esas características para que funcione muy bien el equipo. O sea, no debe tener exactamente lo que acabo de decir, pero que tenga más valores de lo que le acabo de decir, ya que será indispensable para que sean un buen equipo. Ok, ahí está Garnett ganando la tabla. Vamos a hablar cómo funciona el equipo defensivamente. El equipo funciona defensivamente, funciona de la siguiente manera. Funciona el base y la escolta, sirven para robos de balón. El alero servirá para la intercepción, o sea, para un robo cuando suelten un pase o algo así. El tercero es el ala pivot y el pivot, sirven para más que nada los rebotes ofensivos, ya que estábamos hablando ofensivamente. Ahora hablaremos ofensivamente, ¿ok? Ya les dije la defensiva, ahora les voy a hablar de la ofensiva. La ofensiva sirve simplemente en un saque como este que acaban de sacar estos,
¿Qué es lo que debe hacer? El ala pivot se la da al tirador de 3, que por lo que les dije, debe ser el base más que todo, para que la canasta sea rápida y funcione de la misma manera. El base rota solo la escolta y ya termina la jugada. Ahora les estaré diciendo el bonus, es el siguiente. Esta alineación perfecta en la cual no perderá ni un partido. Si tienen sus jugadores, cálenla y me dicen lo que quieran, ¿ok? Lo vamos a mi equipo y esta es mi alineación. Con esta alineación es la que yo he ganado muchos partidos. Es mucho. Así pongan tal cual como está ahí, como están el banquillo y como están los quintetos. Ok, bueno, si no entienden cómo funciona la alineación, así funciona. Son 3 jugadores, son los ladrones y solo 2 son los altos, para que ponga la basura en su lugar. Ofensivamente, úsenla y me avisan cómo les fue. Ya sin más, suscríbanse.
denle like y comenten. Hasta un próximo video. Bye.